Página 1. Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, 2018. Investigadora principal, Saraí Salvatierra. Colaboradores, Paulina Castaño, Óscar Arredondo, Yestín Dupuy y Javier Garduño. 0.0. Introducción. Es indiscutible que en los últimos años se han dado en México avances significativos en la configuración de una estructura legal de protección de derechos humanos, materias como el acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y la fiscalización son muestra de ello. Se han logrado reformas constitucionales, leyes secundarias, instituciones garantes y sistemas electrónicos que nos colocan en un lugar de avanzada en el escenario internacional. Estos logros se deben en gran medida al trabajo e impulso de la sociedad civil. Por otro lado, también es innegable que el país se encuentra inmerso en una grave crisis, caracterizada por violaciones generalizadas a los derechos humanos, y alarmantes niveles de corrupción e impunidad. Esta paradoja se explica en buena medida por el hecho de que las reformas legales no se han traducido en instituciones operativas que respondan al interés de la ciudadanía. Por el contrario, los gobiernos estatales y federal han llevado a cabo una política sistemática de simulación del cumplimiento de las nuevas leyes, sin comprometerse realmente a cumplir los objetivos que las propiciaron. Esta política de simulación adquiere distintos rostros y grados de sofisticación según la materia de la que se trate. En lo que se refiere a la administración de los recursos públicos, esta se encuentra plagada de esquemas técnicos y jurídicos que hacen de su seguimiento y control un ejercicio complicado para el grueso de la población e incluso para la sociedad civil organizada y los estudiosos de la materia. Este es el caso de los fideicomisos públicos que, al ser una figura perteneciente al ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública, se ha ido configurando a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, sin ninguna consecuencia. Esto en sí mismo es inaceptable, pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras, se jacta de ser abierto y transparente. La dimensión del problema acerca de los fideicomisos se entiende mucho mejor si revisamos los montos que actualmente concentran los 374 fideicomisos públicos existentes a nivel federal. Estamos hablando de 835.477 millones de pesos, MDP, que representan el 15.8% de todo el presupuesto público para 2018, es decir, más de 20 veces el presupuesto autorizado para llevar a cabo el proceso de reconstrucción después de los sismos del año pasado. Esta cuantiosa suma ha sido acumulada en la figura de fideicomisos porque en los últimos años se ha aprobado un aumento significativo y consistente de estos recursos y, sobre todo, porque lo que se ejerce sobrepasa por mucho lo aprobado. Por ejemplo, en 2016, de los 214.135 millones de pesos ejercicios, solo 65.867 millones de pesos se habían aprobado, es decir, se ejerció un monto de 3 veces superior al estipulado, sin que esté disponible ninguna explicación o justificación sobre de la racionalidad detrás de estas decisiones. Estas son las preguntas. ¿En qué medida los fideicomisos están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados? ¿Cuáles son las fuentes que incrementan año con año su patrimonio y en qué porcentaje? ¿Por qué se opta por una institución financiera o bancaria como fiduciaria en vez de otra? ¿Cuál será el destino de los saldos disponibles de cada uno de los fideicomisos en los próximos años? Cuando se decide extinguir un fideicomiso, ¿es porque ya se cumplieron sus objetivos, o por qué motivo? Hoy en día no tenemos respuestas oportunas y accesibles a estas preguntas básicas por parte de quienes ha recibido el mandato de administrar nuestro dinero bajo los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez. O, en otras palabras, los fideicomisos fueron concebidos para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como son la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención o atención de los desastres naturales o la estabilización financiera. Sin embargo,
La información con la que contamos hoy día nos deja más preguntas que respuestas acerca de los resultados obtenidos por fideicomisos tan importantes como el que se creó para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en 2012 o el que tiene como propósito hacer frente a las medidas de atención y reparación de los daños debidos al derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora por mineras del Grupo México en 2014. Los escándalos de corrupción están a la orden del día y la sociedad mexicana está harta, cansada e indignada. En los últimos años, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas ha ido en franco aumento. Basta con abrir el periódico o ver las redes sociales para darse cuenta de cómo miles de millones de pesos dejan de invertirse en las necesidades más apremiantes de la población y pasan a las manos de redes de corrupción en las que intervienen funcionarios y empresarios corruptos. En Fundar estamos convencidas de que la discrecionalidad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas en el uso de nuestros recursos, son factores que propician y permiten la configuración de casos de corrupción. De ahí la importancia de esta investigación que arroja luz sobre el panorama de los fideicomisos en México y alerta acerca del riesgo que representa no avanzar en cambios sustantivos en cuanto a las prácticas institucionales. Es también un llamado y una exigencia enérgica hacia nuestros gobernantes para que dejen de profesionalizarse en el arte de desaparecer dinero del escrutinio público y empiecen a hacerlo en el arte de cumplir con sus obligaciones. Solo así podremos dar pasos firmes para salir de esta situación generalizada de simulación que mantiene los lacerantes niveles de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que aquejan a nuestro país. Eide Pérez Garrido, Directora Ejecutiva. Página 10.